aprobamos la reforma pensional, la economía se va al despeñadero. ¿Quién dijo que entregarle una pensión a alguien que tiene el derecho a pensionarse es una equivocación? La equivocación no es entregar una pensión. Aquí el presidente Gustavo Petro, como siempre, está reduciendo el debate a lo que a él le conviene. Lo que han dicho los expertos en economía a nivel nacional y a nivel internacional es que la reforma pensional como está planteada podría generar desempleo y por eso entonces la economía sería la única perdedora. Pero por supuesto que todos quisiéramos que todos se pensionaran, pero es que ahí no hay lugar a duda. Pero ¿de dónde va a salir el dinero para las pensiones? Sin embargo, sigamos escuchando aquí estas falacias. Si así es como ha progresado Estados Unidos, si así es como progresó la Europa, si así es como progresó la antigua Unión Soviética y así es como está progresando China. ¿De dónde sacan tamaña mentira? U otra, que como cada vez vamos a ser más los viejos, porque ya entré a esa edad, y entonces ya los jóvenes son menos, entonces los viejos serán más, entonces se quiebra el sistema pensional. ¡Carreta! Los europeos son más viejos que nosotros, no más miren Italia. Y no se ha roto el sistema pensional. Esta es la campeona. Miren, lo primero es que el mundo está preocupado porque el índice de natalidad, es decir, cada vez las personas que nacen en los países del mundo son menores. De esto hay foros y hay grupos de estudio por todas partes. Las familias hoy no están teniendo las mismas cantidades de hijos que se tenían antes. Eso es lo primero. Lo segundo, decir que en Europa los regímenes pensionales no se han quebrado es otra falacia. En Colombia el régimen pensional tampoco se ha quebrado, lo están quebrando ellos. Pero aquí en Europa se están quebrando los regímenes pensionales. Por eso, en la mayoría de países de la Unión Europea se está planteando una reforma pensional porque el modelo que Gustavo Petro quiere implantar allá, aquí no está funcionando. No vayamos muy lejos. Hace unos meses vimos cómo en Francia había protestas porque se aumentó la edad pensional. Pero además, también olvida el señor presidente informar al país, porque esto fue otra vez con micrófono en mano, que en Europa los hombres y las mujeres nos pensionamos a la misma edad y además a los 67 años, en algunos países a los 65, pero sigue siendo muy por encima de la edad pensional en Colombia. Tampoco habla el señor presidente de que aquí en Europa la migración que está llegando de otros países es precisamente la mano de obra que está financiando el sistema pensional, porque aquí los índices de informalidad laboral no son tan altos como lo son en Colombia. Entonces, esto es como siempre, falacias. Esta sería la falacia del hombre de paja, porque lo dice el presidente, entonces todo el mundo lo va a creer sin ir a consultar. Pero además, tampoco crean lo que yo estoy diciendo aquí. Vayan y consulten cuál es la edad de pensión en Irlanda, por ejemplo, cuál es la edad de pensión en Francia, en Italia, en España, entre otros países. ¿A qué edad se pensionan los hombres y a qué edad se pensionan las mujeres, por ejemplo, en estos países? Aquí en Irlanda, en España, en Francia, en Italia. Y se van a encontrar con la triste realidad para muchos en Colombia de que los hombres y las mujeres nos pensionamos a la misma edad en estos países. Y por último, también olvida mencionar el señor presidente que el régimen tributario en estos países es de lejos diferente al colombiano. Aquí una persona que se gana inclusive el salario mínimo paga impuestos, es decir, contribuye con el régimen pensional y con el régimen o con el sistema de la seguridad social. A diferencia de lo que pasa en Colombia, que hay personas que ganan 2 y hasta 3 millones de pesos mensuales y no están obligados a declarar renta. Es decir, allá son unos pocos los que declaran renta, los que pagan impuestos para contribuir a esto, pero entonces, sí son muchos los que salen a inundar las calles y a decir que se están robando nuestros impuestos. Como él está planteando la reforma pensional, pasaría que todos, con justa causa, van a tener pensión, pero no todos van a cotizar para la misma, a diferencia de lo que pasa hoy, en términos un poco reduccionistas, porque no tenemos el tiempo suficiente para entrar en detalles. Este es un tema que sin duda
es debatible y tiene tanto de largo como de ancho. Pero aquí no podemos seguir permitiendo que los señores del gobierno utilicen a Europa cuando les conviene y cuando no les conviene salen a decir que es que Colombia es Cundinamarca y no Dinamarca.